Espero sinceramente que la gran gracia y el amor del Señor los acompañe en el nuevo año, así también como una vida en fe fuerte, ¿no? Vamos a rezar juntos. Padre Dios, que estás en los cielos, que eres santo y misericordioso, gracias por protegernos y habernos ayudado durante el año con gracia y amor. También, Señor, te agradecemos por permitirnos un nuevo año y permitirnos también vivir bajo la voluntad y tu providencia, Señor. Gracias por tener este precioso retiro de invierno en esta época de Año Nuevo también. También esperamos, Señor, de que estés con cada uno de los que están escuchando tu palabra en todo el país, y en este momento sabemos que el Señor Santo obrará en nuestros corazones y que también nos ayudará a grabar estas palabras en nuestras almas, y también nos ayudarás y nos guiarás para comenzar el año nuevo con un nuevo corazón. Hoy lo dejamos todo en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. Del 1 al 7 voy a leer yo. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Hasta aquí. Hoy es el comienzo del nuevo año. Entonces, al comienzo del nuevo año hoy, hemos leído este texto porque bajo el título de las últimas palabras, las postreras palabras de David, es una enseñanza muy necesaria. Hoy, enfocándonos en 2 Samuel 23 y 1 Reyes 2, las últimas palabras que David quería decir están registradas aquí. Y las últimas palabras que le dijo a su hijo amado Salomón como testamento, ¿no? Vamos a enfocarnos en ello. En 2 Samuel 23, 1. Estas son las palabras postreras de David. Entre las palabras que dicen las personas, las últimas palabras deben de ser importantes, ¿verdad? Estas últimas palabras de David no solo son palabras que dice David, sino son palabras que han sido pronunciadas bajo la inspiración del Espíritu Santo y de Dios. Y si vemos en el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí, David, cuando habla en 2 Samuel 23, lo está haciendo bajo la inspiración del Espíritu de Dios.
Y esto es probablemente lo que el mismo David quería decir desesperadamente. Estas son las postreras palabras de David. Las cosas son palabras que vienen desde el interior de los huesos, ¿no? Si vemos en Salmo 35:10, dice, todos mis huesos dirán. Aquí dice que todos mis huesos dirán. Significa que sale desde sí mismo. Jehová, ¿quién como tú? ¿No? Como sabe, ha experimentado quién es Dios, entonces, Jehová, ¿quién como tú? Todos mis huesos dirán, ¿verdad? Sí, David tuvo sus últimas palabras, también tuvo sus primeras palabras, probablemente no sale en la Biblia, pero las primeras palabras de David que fueron inspiradas por el Espíritu Santo fueron probablemente Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Salmo capítulo 1 es probablemente de las primeras palabras dichas bajo la inspiración del Espíritu Santo, y en 2 Samuel 23 son las últimas palabras que dijo David bajo la inspiración del Espíritu Santo, y este Salmo capítulo 1 probablemente fue escrito cuando era joven. Quizá las últimas palabras de David en 2 Samuel 23 son cuando David ya había vivido toda su vida y era viejo, ¿no? Era mayor, y entonces fue inspirado por el Espíritu Santo. Sus postreras palabras. Las postreras palabras. Es notable que alguien de nosotros cuando nos habla por última vez dice cosas importantes. Sin embargo, las palabras pronunciadas por los incrédulos tienen poco valor porque no tienen ninguna relación correcta con Dios. Nietzsche quien dijo que Dios está muerto, parece haber regresado a su mente, ¿no? Ante la muerte, al final de su vida. Dijo, ¿no? Al final dijo, si Dios vive realmente, yo seré el más desdichado, porque él dijo que Dios estaba muerto. Si Dios vive, yo seré el más infeliz. Lo dijo así, y fue probablemente así. Cuando escuchas lo que dice la gente ahora, lo que dicen los incrédulos, dicen cosas que no tienen esperanza. Algunos monjes dicen que vienen al mundo, que han venido y ya, que dicen que han venido al mundo y se van, que han venido al mundo por nada, ¿no? Uno de los eruditos más famosos del mundo, Herbert Spencer, él dice que él mismo dijo que era una persona desafortunada a pesar de todo lo que hizo, ¿no? Entonces, hay personas que se arrepienten, ¿no? Si yo hubiera vivido entre las personas salvas, si yo hubiera vivido bien, hubiera tenido una vida en fe más correcta, entonces se arrepiente, ¿no? Por lo que vamos a marcar este Samuel, este segundo Samuel 23, y vamos a buscar un momento Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5, versículo 11. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. No has seguido. Las personas que no siguieron la palabra de Dios y vivieron de acuerdo con sus propios pensamientos y métodos, se arrepienten, ¿no? Cuando su cuerpo decae en los últimos tiempos, ¿no? Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, ¿no? Si yo hubiera escuchado con atención antes, yo no habría acabado así, ¿verdad? Sería como así. David ahora vivió una vida de muchos giros y vueltas al final de su vida, pero al final está contando una historia gloriosa bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay un resumen de lo que realmente quiso decir David al final de su vida.
Ahora, aunque Jesús dijo muchas palabras en su vida pública, entre las palabras que dijo en la cruz mientras vivía y vivía en la tierra, ¿no? Las palabras que dijo en la cruz, las 7 últimas palabras de Jesús, cuando sufrió por la crucifixión, las primeras palabras que salieron fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban en contra de Jesús. Crucificaron a Jesús a través de todas esas personas, ¿no? Jesús le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, aquí dice el Señor que el perdón lo puede recibir cualquiera, ¿no? Y la segunda palabra, el ladrón, junto a la cruz, le dijo: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Y entonces Jesús dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón se proclama a todas las personas, pero para que el perdón sea tuyo tienes que creer. Entonces, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por esa razón dijo, ¿no? Y la tercera palabra es, cuando Jesús estaba debajo de la cruz, cuando estaba María y el apóstol Juan, dijo: Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Bajo esa cruz hizo una nueva relación familiar. Entonces, la primera palabra es que el perdón es proclamado para todos, pero para que el perdón sea tuyo, tienes que creer como este ladrón. Debido a que los creyentes se han convertido en una nueva familia en el Señor, en la cruz, aquellos que tienen su fe verdadera se convertirán en la casa y en la familia de Dios. Pero para que estas 3 cosas se hagan realidad, Jesús debe de sufrir, por lo que Jesús dijo que tenía sed en la cruz, ¿no? Y para traernos la verdadera abundancia, el Señor debió tener sed y derramar toda su sangre. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, que debió ser abandonado, ¿no? En lugar de nosotros. Y solo cuando Jesús tenga estas 3 cosas, dice: consumado es, ¿no? Y finalmente, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas son las últimas palabras de Jesús, ¿no? El apóstol Pablo también dijo: He acabado la carrera, he guardado la fe. Ayer, como dijo el pastor, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia. El apóstol Pablo dijo así. Y en 2 Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Entonces, en Eclesiastés 7, mejor es el fin del negocio que su principio, ¿no? Es muy importante tener un buen principio, pero si el final es malo, entonces es malo. Al fin y al cabo es muy importante tener un buen final. Y en Hebreos 11 se registra a todas las personas con buenos finales. David es una persona representativa que tuvo un gran y buen final. Entonces, entre las últimas palabras en las que hemos leído, 2 Samuel 23, estas son las postreras palabras de David. Y vamos a seguir conforme a la palabra de ayer, ¿no? Anhelemos la venida de Cristo que vendrá pronto, ¿no? Siguiendo estas palabras vamos a tomar una lección con las últimas y postreras palabras de hoy. Vamos a ver de nuevo 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. En 2 Samuel 23 se registran las últimas palabras de David, y en 1 Reyes 2, David llamó a Salomón, y antes de su muerte dio como su última voluntad, ¿no? Y el contenido fue: esfuérzate y sé varón y sé hombre, ¿no? Entonces, si resumimos lo último de David, ¿no? En el capítulo 23 de 2 Samuel, lo primero que hay que hacer es enfatizar de que David dijo que era una persona
salva ante Dios. Era una persona que era feliz, que era salva, y luego se enfatizó que esto fue gracias a la ayuda de sus padres y a la ayuda de Dios. El primero enfatiza que Dios hizo un pacto con él y lo salvó, ¿no? Y que él que ha sido salvo. El segundo es que hoy, ¿no? Es que yo he llegado hasta ahora gracias a la ayuda de Dios y la ayuda de sus padres, ¿no? Y una cosa más, está hablando de su casa, ¿no? En esa familia de David, pudo ser una familia que Dios usó. Es decir, una familia que pudo ser bendecida por Dios. Y él estuvo muy emocionado por ello. Y lo siguiente a destacar es que una cosa que hizo bien David, es que fue un dulce cantor de Israel. Lo siguiente que dice, que su deseo más ferviente es que todas las personas conozcan a Dios, que vuelvan a Dios. Eso es lo que más deseaba también. Entonces, las palabras de David, el deseo de David también son casi similares a nuestro testimonio de fe. Y ahora, como David realmente vivió como hombre, ¿no? Como varón. Si vemos en Salmo 18, él tiraba de un arco de bronce, ¿no? Las personas que tiran de un arco de bronce no son solo fuertes, sino que tienen son varones, ¿no? Delante de Dios. Entonces por eso le dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé varón. Entonces vamos a pensar en esto juntos. Vamos a buscar otra vez de nuevo, ¿no? En 2 Samuel 23, la primera de las últimas palabras de David. Veamos el versículo 5. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. En estas palabras aparece el pacto perpetuo y también toda mi salvación. Aparece estas palabras. Si vemos en 2 Samuel 7, a través del profeta Natán, Dios hizo un pacto perpetuo. Pasa que este pacto era un pacto eterno, ¿no? El pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 12 también es un pacto eterno. Dios enviará a Cristo a través de Abraham. Y además Dios dijo que prometió unilateralmente, ¿no?, que enviaría a Cristo también a través de David. Es por eso que Jesús viene a través de los hijos de David, ¿no? Dios hizo un pacto eterno conmigo. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Es decir, Jesús va a conquistar el mundo entero y va a establecer un reino glorioso. Y David escuchó que Jesús traería la salvación y todas las bendiciones que Adán había perdido. Entonces hizo este pacto perpetuo Dios con David. Y entonces este pacto es un pacto eterno, es un pacto que Dios ha provisto y ha fortalecido en todas las cosas. Un pacto unilateral de Dios perpetuo se cumple incondicionalmente. Por eso, gracias al Señor, toda la salvación de su alma y de su cuerpo se cumple. Y lo primero que David enfatiza es que una persona como yo se convirtió en una persona salva por medio de Jesucristo. El hecho de que él fuera salvo con toda mi salvación y mi deseo, ¿no? Él se dio cuenta que tenía muchos pecados y él sabía de antemano que Jesús vendría y se llevaría todos sus pecados, y además, de hecho, que él había visto de que Jesús moriría y resucitará, y ha visto que su cuerpo resucita. Entonces, en las últimas palabras, pues sabía que él era salvo a través de Jesús. Entonces, por esa razón, lo introdujo en las últimas palabras. Y él está diciendo que él es completamente diferente a los incrédulos. En sus últimas palabras,
En el capítulo 6 aparece más los impíos, ¿no? El versículo 6, más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano. Sino que el que quiere tocarlo se ama de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Aquí el maligno aquí es Belial, ¿no? Los hijos de Elí eran hombres impíos, también eran Belial. Y es por eso que aquellos que arrojan la gracia y el amor de Dios hasta el final, esas personas son como de Belial, ¿no? Los malvados son, mas los impíos serán como todos ellos, como espinas arrancadas, es decir, los que son incrédulos hasta el final serán como espinas arrancadas, ¿no? Los espinos tienen espinas, y como Dios es santo, y para que Dios se aferre a una persona, a esa persona en concreto, el pecado debe de ser perdonado con la sangre de Jesús para que el Señor pueda aferrarse a esa persona. Sin embargo, dado que los malvados no aceptan los méritos del Señor hasta el final, es por eso que tienen espinas y el Señor no puede hacer nada, porque están llenos de espinas, las cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocar en ellas, ármase de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Es decir, que Él los recoge y los quema. También, en otras palabras, es el juicio eterno, ¿no? Es destrucción eterna. Entonces David, como conoce a Dios con certeza, así que ciertamente sabe cuáles son las desgracias de aquellos que son rechazados por Dios, ¿no? Si no fuera por la gracia de Dios, el mismo David hubiera sido una persona malvada, como un espino, y él hubiera recibido la destrucción eterna. Pero a una persona como yo, como David, él tuvo un pacto perpetuo con él. ¿Y cómo no estar agradecido por esto? ¿Verdad? Así que el primer corazón de David, ¿no?, apareció reflejado en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la bienaventurado, ¿no?, será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los árboles que no se secan son siempre verdes. Como es un árbol que está junto a los arroyos de agua, ¿no? El Señor lo plantó como de forma muy deliberada junto al agua. Entonces, aquí, ¿no? Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Los impíos serán todos como ellos espinos arrancados. Se convertirá la vida, ¿no?, en un buen árbol, como un árbol de hoja perenne o hojas con forma de espinas. Es decir, es Jesucristo quien va a determinar de a ti sí o no. Eso es lo que hace la vida, que se divida, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona salva. Dios hizo un pacto perpetuo conmigo y realizó toda mi salvación a través de Jesucristo, y toda mi alma y mi cuerpo han sido salvos para que definitivamente pueda ir al cielo, y estaba tan agradecido David, que por esa razón lo expresó en sus últimas palabras. Si vemos en Romanos 4, David habló de la felicidad de los humanos, ¿no? David dice ser bienaventurado el hombre, el cual Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos que iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, el cual el Señor no imputó pecado. ¿Qué es la felicidad humana? Aunque hayas pecado, estás cubierto de pecado, y aquel a quien Dios te hará sin pecado es verdaderamente una persona bendecida, ¿no? Es por eso que las personas que han experimentado la salvación son personas felices.
Entonces, en las últimas palabras que dijo David, él mismo se está confesando de que fue una persona feliz. Vamos a buscar un momento de Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. 23, capítulo 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Estas palabras dirigidas al Israel que estaba saliendo, ¿no?, del exilio. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Las personas que experimentaron la salvación, ¿no?, cuando salieron de Egipto, estaban felices. Entonces David se convirtió en una persona que experimentó la salvación. Y nosotros que vivimos como en la era del Nuevo Testamento, también hemos experimentado la salvación a través de Jesucristo. Probablemente, quien quiera recibir la salvación, las últimas palabras que querrán decir es que yo he sido salvo por la gracia del Señor, ¿no? Así que me he convertido en una persona que puede ir al cielo. Y eso es lo que las personas, sus últimas palabras, es lo que con mayor alegría y mayor fuerza pueden expresar. David también, para algunos, ¿no? Mi mayor ambición es entrar al cielo, ¿no? Hay muchas personas con ambiciones en este mundo, y si el cielo realmente existiese, entonces entrar al cielo sería su mayor bendición. Es correcto, ¿no? Dado que existe el cielo, debemos de ser salvos, y David lo incluye y habla en ello en sus últimas palabras. Veamos de nuevo 1 Samuel capítulo 23. 1 Samuel capítulo 23, versículo 1. En las primeras, ¿no?, de las últimas palabras es que yo soy salvo, ¿no? Y lo siguiente que dice: estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue. La segunda cosa a revelar es que cuando miras hacia atrás, ¿no?, en el pasado de tu vida, miras todos estos antecedentes, ¿no?, en los que tú recibiste la salvación y lo usado que he sido ante Dios. Y en segundo lugar, revela que había una mano de sus padres y una mano de Dios atrás, ¿no? Entonces, en las últimas palabras, ¿cuál es la primera palabra que sale de su boca? Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue. Él se dice a sí mismo como hijo de Isaí. Mundanamente, Isaí, que era una persona común en la tierra de Israel, pero él dijo, yo soy David, hijo de Isaí. Y él, en sus últimas palabras, está nombrando a su padre diciendo, yo soy el hijo de Isaí. Yo soy el hijo de Isaí. Y también estará incluido el nombre de la madre. En otros lugares de la Biblia, David declaró claramente que su madre fue sierva del Señor. Vamos a buscarlo. Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86, en el versículo 1 al principio pone oración de David, ¿no? Y en el versículo 16, mírame, y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. David se llamó a sí mismo como siervo, y también dijo, ¿no?, que y guarda al hijo de tu sierva. Dijo claramente que su madre era sierva del Señor también. Por lo tanto, parece que el padre Isaí era una persona maravillosa, y la madre de David también era una persona maravillosa. Incluso en Salmos 116, David dice claramente que su madre es la sierva del Señor también. Entonces, cuando yo miro hacia atrás en el día de hoy, mis padres tuvieron una gran influencia. Ellos me han parido desde que era pequeño, me han criado y me inculcaron la fe desde mi niñez. Así es como estoy hablando como
si fuese David, ¿no? Y si vemos en Deuteronomio 6, de 6-7, que hay que enseñar a los hijos diligentemente, como dicen las palabras, y el octavo hijo de Isaí, que es David, así que él le enseñó diligentemente a David sobre Dios, ¿no? Acerca de Dios, y le puso mucha fe a él desde una edad muy temprana. Por eso en Salmo 48:4 dice, lo escuché por mi oído, ¿no? Es decir, parece ser que David escuchó muchas cosas sobre Dios. Entonces David, él mismo se está como expresando de que Dios me ha educado desde que era pequeño, ¿no? Por decir así. Si vemos en Salmo 71:5, el capítulo 71, versículo 5, oh Dios, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Porque tú, oh Señor de Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Es decir, aprendió a confiar a Dios desde que era niño, y eso fue educado a través de sus padres, ¿verdad? Y en el versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Instruye al niño en su carrera, aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Había una gran mano paternal detrás de la sofisticación de David. De hecho, son mis padres los que están de mi lado hasta el final, ¿no es así? Los padres son los que tienen el mayor impacto al recibir la salvación y vivir en su vida en fe. En la Biblia está escrito que honremos a nuestros padres. Pero David revela lo grande que fueron sus padres. Y Timoteo también fue usado, ¿no?, como colaborador de apóstol Pablo en la época de la iglesia primitiva. Entonces, la fe de su madre y de su abuela materna, ¿no? Todo eso tenía mucho que ver en cuenta, ¿verdad? Su abuela Loida y en su madre Eunice, ¿no? Su fe, la fe que había en ellas, también estuvo dentro de Timoteo. Entonces, desde pequeño recibió esa educación bíblica. Entonces David dijo David, hijo de Isaí, ¿no? Es decir, está enfatizando que la ayuda de sus padres, que sus padres le ayudaron, ¿no? Y también que gracias a la ayuda de Dios, ¿no? Vamos a buscarlo de nuevo, vamos a verlo de nuevo. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Él era pastor. Fue pastor de ovejas, ¿no? Aquel varón que fue levantado en alto. Está hablando de que él es el que es gracias a la gracia de Dios, ¿no? Mis padres me educaron desde que era joven, pero Dios me enseñó porque estaba su mano detrás de mí. Desde muy joven Dios me enseñó. Y Dios también me enseñó cuando yo cuidaba a las ovejas, ¿no? Y cuando vivía con una vida de pastor. Y cuando David, ¿no?, derrotó a Goliat, contó con la ayuda de Dios. Y la victoria sobre Saúl también fue con la ayuda de Dios. Y todo fue a través de la ayuda de Dios. Entonces, varón que fue levantado alto, ¿no? No fue un varón que se elevó, ¿no? Que se elevó, sino que
lo elevaron, ¿no? Es una persona que vive con un corazón muy humilde y Dios lo ha elevado, ¿verdad? Y tal vez sea difícil encontrar a alguien así alto como David, ¿no? Varón que fue levantado alto el ungido del Dios de Jacob entre muchas y muchas personas en la tierra de Israel. La familia de Isaí es una familia común, fue una familia común entre ellos. El octavo hijo fue David, el más pequeño, pero Dios encontró a David y lo ungió, ¿no? El ungido del Dios de Jacob. Dios ungió una persona humilde como yo, ¿no? Por eso, gracias, ¿no? A la gracia y el amor de Dios, David fue varón que fue levantado en alto y ungido del Dios de Jacob. Cuando miro hacia mi pasado, ¿no? Cuando mira su pasado, ¿no? Dice, ¿esto qué es? Es porque fue gracias a la gracia de sus padres y la gracia por la gracia y el amor de Dios, y por eso está agradeciendo a Dios, ¿no? Lo primero de todo es que estaba agradecido de ser salvo y que ha hecho todo lo posible para vivir como una persona salva y poder haberlo hecho así hasta el final, es porque es gracias a la mano de sus padres y de Dios. Y es lo siguiente que vamos a hablar en el versículo 3. Versículo 3 de 2 Samuel. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿No? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y si hay una persona así, y Dios, entonces, si existe tal persona, estamos hablando de una declaración general, ¿no? De que Dios debe estar con el versículo 4, no está correlado, ¿no? Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Los versículos 3 al 4 son declaraciones generales, ¿no? Por eso, el más representativo, ya que dice que habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Y quién es? Es Jesús, que acudirá al consuelo de David, ¿no? El que gobierna, ¿no? El quien gobierna es un rey, ¿verdad? Y el rey de reyes es Jesús, y como rey tiene que gobernar justamente entre los hombres, tiene que gobernar en el temor de Dios, ¿no? Para que Dios pueda obrar a través de esa persona. Entonces su vida será como está escrito en el versículo 4, ¿verdad? Es decir, las personas que viven según y respecto a la palabra. Y esas personas les surgirá como está escrito en el versículo 4. Y aquí David está contando que en su vida le ha sucedido algo similar, ¿no? Si vemos en el 4, dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol. En el versículo 3 dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Y entonces será como la luz de la mañana. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esto es historia también, real, ¿no? Para que Dios pueda obrar, ¿no? Y entonces, donde el Señor pueda obrar, entonces será como luz de la mañana, como el resplandor del sol una mañana sin nubes, ¿no? Cuando está todo lleno de oscuridad. Si la mano del Señor está, cuando el Señor viene, en el lugar donde
donde Dios reina, y está la palabra, entonces Dios vencerá a las tinieblas y traerá la luz, ¿no? Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, como el resplandor del sol en la mañana sin nubes. Dios es la luz, ¿verdad? Y Dios es luz, la oscuridad se desvanece. En Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, ¿no? Desde que el Señor vino, justo cuando obró una tierra caótica y vacía, ¿no? Él dijo, sea la luz. Y entonces, a medida que la luz iba brillando, la tierra se fue completando cada vez más hermosa. Entonces, cuando Israel también desobedeció a Dios, Israel se empobreció y el país se oscureció. Pero cuando Israel se arrepentía y se volvía ante Dios, entonces otra vez la luz del Señor brillaba sobre ellos, ¿no? Si busquemos un momento en Salmos capítulo 74. Salmos capítulo 74, versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El versículo 3. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Israel fue juzgado por Dios, se arruinó y su nación se convirtió completamente oscura y llena de tinieblas. Es por eso que dentro de la historia de Israel llegó una noche oscura, ¿no? Tuyo es el día y tuya también es la noche, ¿no? También se menciona el invierno y el verano, pero ¿por qué vino esta noche oscura en la historia de Israel? Por la desobediencia. La razón por la que llegó el invierno a Israel es por la desobediencia, ¿verdad? Pero cuando los israelitas se dan cuenta de su maldad y de sus pecados y se arrepienten y quieren volver a temer a Dios, y cuando se aferran a Dios, entonces, ¿qué dice, no? Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. Si se refiere es que si el Señor viene otra vez a ellos, vendrá la luz y las tinieblas desaparecerán. Se refiere a esto. Lo mismo ocurre con nosotros individualmente, porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿no? Cuando el Señor se acerca, el alma se ilumina y la oscuridad se desvanece. Así que aquí será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol una mañana sin nubes. El pecado es oscuro, pero si el Señor obra, las tinieblas pasarán, vendrá la justicia, y Satanás es el rey de las tinieblas, ¿no? En la historia de Satanás, ¿no? Realmente las tinieblas vienen a través de él, y la ignorancia viene también de él. Así será como esa persona que teme a Dios y la luz de la mañana de la luz del sol que se eleva allí, ¿no? De la mañana sin nubes. En el versículo 4, como el resplandor del sol una mañana sin nubes. Después del diluvio de Noé, la palabra nube aparece en la Biblia. Aparece la palabra nube. ¿Qué significa las nubes oscuras? Si vemos en el capítulo 1 de Ezequiel, hay tormentas sin nubes y al final aparece un arco iris. Estas tormentas y nubes en sí mismas se refieren a cosas como la tristeza, el dolor y la guerra. Pero si caminas por el camino de la obediencia, donde temes a Dios, entonces será como el resplandor del sol una mañana sin nubes. Y para entender esta palabra vamos a buscar un momento Lamentaciones. Vamos a buscar un momento Lamentaciones, capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1.
cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Esto es lo que dijo Israel cuando fue juzgado por Babilonia y cuando estaban muy miserables, cuando estaban completamente arruinados por la guerra, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, ¿no? Oscureció, como la ha oscurecido con nubes, se ve a todo como sin esperanza, porque todo estaba en ruinas por la guerra. Pero a las personas que temen al Señor y se aferran a la palabra de Dios, su resplandor será como una mañana sin nubes. Entonces las nubes se levantan, la esperanza vuelve. Vendrá la alegría en lugar de la tristeza. Y vendrá la paz en lugar de la guerra. Y vendrá la felicidad en vez del dolor. ¿Y cuándo suceden estas cosas? Cuando temes a Dios. En el versículo 4. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, ¿no? El versículo 4. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Cuando llueve y cuando el sol brilla, ¿no? Entonces es como que crece nueva hierba en la tierra, ¿no? Está diciendo que donde quiera que se teman las palabras de Dios y se practique la palabra de Dios, habrá una obra de vida porque Dios mismo es vida, y una obra de vida como si brotara una nueva hierba, ¿no? Entonces, hablando del nacimiento y la historia de crecimiento también, la obra de crecimiento, vamos a buscar un momento, 2 Samuel 23:5, vamos a verlo en el 5. No es así mi casa para con Dios. Las personas que temen a Dios y viven aferrándose a la palabra de Dios, tendrán una vida como el versículo 4. Dice David, no es así casa para con Dios, sin embargo, él ha hecho, es decir, que él trató, que no es suficiente, pero eso significa que trató de vivir aferrándose a la palabra de Dios mientras temía a Dios. Entonces, dice, no así mi casa para con Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios a través de la familia de David? Dado que Dios utilizó y usó a la familia de David ahora gobernaba Israel cada vez más, y más tarde Jesús vino como descendientes de Abraham y David, por lo que David nos dice que realmente fue usado ante Dios y bendecido. Y él también, con la ayuda del Espíritu de Dios, fue evaluado por el Espíritu de Dios de esta manera. No así mi casa para con Dios. Y realmente, en la época de David y Salomón, en ese momento, ¿cómo era la tierra de Israel? Habían muchas dificultades, pero había muchas disputas también, pero en la época de David y Salomón, será como la luz de la mañana, como dice esta palabra, las tinieblas de la tierra de Israel se retiraron y venía sol brillante. Y en ese momento, en David y Salomón, en la época de David y Salomón, Israel se convirtió en un país central, ¿no? Como el país representante de Dios, ¿no? Y entonces también, en una mañana sin nubes, las nubes oscuras, las nubes de la guerra desaparecieron y llegaron mañanas resplandecientes. Así que David y Salomón en aquellos días Israel dominaba con mucha fuerza las naciones vecinas, como una mañana sin nubes, ¿no? Sin dolor, con paz, ¿no? Y al final, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Al igual que empieza a brotar la hierba de la tierra, la vida es muy activa, ¿no? Y está creciendo. Es decir, está hablando de del avivamiento de la vida en fe. ¿Y qué avivamiento tuvo este David? Podemos ver las personas que experimentaron la salvación en el tabernáculo, en Éxodo, ¿verdad?
¿No construyó Salomón un templo cuando vivían aquellas personas que experimentaron la obra de Dios durante la guerra en los días de David? Entonces, donde está la obra del Señor, hay un avivamiento, hay vida. Y eso realmente sucedió. Y David y la familia de David fueron usados ante Dios. Y cuando aparece la obra de Dios, él tuvo muchas dificultades, pero fue bendecido. No es así mi casa para con Dios. Él dice así, ¿no? Vamos a buscar un momento Salmos capítulo 144. Salmos capítulo 144. Salmos capítulo 144 versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Donde Dios obra, nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, y nuestros ganados que se multipliquen de millares y decenas, y nuestros bueyes están fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Entonces, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y estas cosas sucedió en los días de David y Salomón. Entonces, David, a través de la inspiración del Espíritu Santo, no es así mi casa para con Dios. Y así usó Dios a David y usó también a su familia, ¿no? Hablamos sobre el gran avivamiento entre David y Salomón, pero si miras aquí, esto también está conectado a nuestra iglesia. Nuestra iglesia también nos enseña a temer al Señor. Y no es la iglesia donde más, ¿no?, se hace todo lo posible para explicar la palabra, ¿no? Será como la luz de la mañana cuando sale el sol, ¿no? Porque una iglesia así, donde el Señor es el centro y el Señor obra, entonces, al igual como acabamos de decir la palabra, será como la luz de la mañana cuando sale el sol, ¿no? Como resultado del Evangelio, ¿no? La luz está brillando sobre esas personas que están llenas de oscuridad y ha entrado mucha luz a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias se han formado en Corea y cuánta luz ha estado brillando en el exterior? Y la historia de la salvación, la obra de la salvación sigue apareciendo en todo el mundo. Como una mañana sin nubes, al igual esta palabra, el lugar donde se va predicando el Evangelio de Dios, vendrá la felicidad en vez de la tristeza, vendrá la alegría en vez de la angustia y el conflicto, y vendrá la paz y la estabilidad también, ¿no? Y también es cuando la hierba, ¿no?, como hemos visto, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, esto se refiere al crecimiento, al avivamiento de la vida en fe. Y en nuestra iglesia, a través de nuestras iglesias, sigue apareciendo la obra del continuo nacimiento y avivamiento de la fe. Incluso a las personas que temen a Dios, se aferran a la palabra de Dios y tratan de vivir de acuerdo con la palabra, la oscuridad del alma se desvanece y la luz del Señor realmente brilla, iluminando esa alma. Y el Señor da gozo en esas vidas, como una mañana sin nubes, ¿no? Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, es decir, individualmente el Señor obra a través de esa persona. Creed y tú y tu casa seréis salvos, ¿no? Entonces 30 veces, 60 veces y 100 veces suceden cosas fructíferas. Entonces David dijo:
Yo no soy lo suficiente bueno, pero Dios me usó. Que haber sido usado por Dios fue verdaderamente una gran bendición. Y entonces David está hablando de lo que hizo bien, ¿no? Vamos a buscar otra vez de nuevo 2 Samuel 23. Otra vez de nuevo vamos a volver. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. Estas son las postreras palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Asimismo, se dijo como el dulce cantor de Israel. ¿Qué significa cantar bien? Que vivía gozosamente con Dios. Es decir, que Dios era todo en su vida. El dulce cantor de Israel. Eso significa, primero, David se dijo a sí mismo, ¿no? El dulce cantor de Israel. Eso significa que realmente se regocijó en Dios y vivió con Dios como si fuese su todo. Es decir, él tuvo a Dios en toda su vida. Vamos a buscar en el capítulo anterior, en Samuel 22, en el versículo 2 del en el versículo 2 del capítulo 22 vamos a ver. Dice que dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte mi salvación y mi alto refugio, Salvador mío de violencia me libraste, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. 10 veces, ¿no? Dice, Jehová es mi tal, ¿no? Es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. 10 veces, ¿no? En Génesis capítulo 1 aparece que según su especie, según su género aparece 10 veces también, ¿no? 10 veces dice que Dios es suyo, ¿no? Es decir, la persona que tuvo a Dios como su todo fue Israel. Dios, David, dulce cantor de Israel, es decir, está diciendo también que Dios fue su todo. Por eso, si lees en 2 Samuel 22, Dios hizo que David sufriera mucho en la parte más profunda de su vida, ¿no? Y en 2 Samuel 22:20, ¿no? 22:20 dice, y me sacó al lugar espacioso y me libró, porque se agradó de mí. Y luego en el versículo 33 dice que Dios el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cieras y me hace estar firme sobre mis alturas, ¿no? Es decir, la razón por la que yo fui elevado por Dios es porque Dios fue mi todo. Así es como se expresó David realmente, ¿no? Y el dulce cantor de Israel es que realmente David cantaba bien. Y siempre estaba viviendo regocijándose en Dios. Vamos a buscar un momento Salmos 104. Versículo 33, capítulo 104, versículo 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. David escribió aproximadamente la mitad de los 150 salmos, ¿no? Es decir, unos 73, aproximadamente la mitad. Por eso David escribió la mayoría de los salmos y parece haber sido un hombre que sabía tocar el arpa y también cantar. Y cuando estaba gozoso le cantaba a Dios, y cuando estaba triste también cantaba a Dios, y cuando estaba en dolor también
cuando estaba en dolor también agradecía a Dios mediante cánticos, y cuando le había liberado de ese dolor también se lo agradecía a Dios mediante cantos, ¿no? Como dice, como está escrito en Salmo 31, que en tu mano están mis tiempos, ¿no? Es decir, él sabía que todo estaba bajo la soberanía de Dios y vivió contento con Dios, ¿no? Cantar bien no es simplemente cantar bien, sino regocijarse con Dios y vivir con satisfacción con Dios. Significa eso. Él estaba en los brazos de Dios y por eso Dios era lo mejor para él. Y realmente. Y también yo, dulce cantor de Israel. Vamos a buscar un momento Salmo 131. Salmo 131, versículo 1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera. Hasta aquí, hasta mi alma. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Es decir, él, su centro era Dios, ¿no? Y después, estaba en los brazos de Dios y él estaba satisfecho, solo con Dios, incluso después de convertirse en rey. Siempre vivió como un peregrino, ¿no? Como un extranjero. Cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis peregrinaciones. Él vivía en su casa, pero él era como un peregrino, ¿no? No está escrito en Salmo 119:54 en la casa del peregrino, ¿no? Era una persona que se regocijaba con Dios y realmente disfrutaba con Dios, y así que incluso lo que hacía todo lo que recolectaba después de las guerras, todo se lo ofrecía a Dios. Y como él realmente era un peregrino en esta tierra, ¿no? Por lo que no construyó nada en el suelo, sino que todo lo que él hizo lo entregó a Dios. Realmente yo creo que no haya nadie que haya hecho tantas ofrendas como el rey David. No sabemos cuánto dinero, pero él vivía bajo la diversión de, después de conquistar un país o lo que sea, todos los materiales que entraban, todo eso se lo entregaba a Dios. Era una persona que vivía complacidamente con Dios. Él siempre quería hacer lo que Dios le agradaba, y él siempre vivía con esa diversión de hacer feliz a Dios, ¿no? Vamos a buscar un momento 2 Samuel capítulo 8. 2 Samuel capítulo 8, versículo 11. 2 Samuel capítulo 8. Versículo 11, ¿no? Los cuales el rey dedicó a Jehová con plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Versículo 11, dice dedicó, ¿no? Y David continuamente dedicó a Dios, dándole a Dios. Y por eso en el Salmo 16 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él era una persona que amontonaba. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, soy un buen cantador. También bailaba, era un gran bailarín, ¿no? Si vemos en 2 Samuel 6, vamos a buscar un momento 2 Samuel 6, 6:14. Era un buen bailarín. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Cuando el arca entró en la ciudad de David, y cuando escuchó que en la casa de Obed-edom había sido bendecida, y cuando pensó en las bendiciones que recibirían los israelitas cuando el arca del Señor entrara, él estaba muy, muy feliz, y por esa razón él danzaba con todas sus fuerzas, ¿no?
En el versículo 16 vamos a verlo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. David saltó y danzó delante del Señor de Jehová. Era también un gran bailarín. Fue verdaderamente una persona que cantaba y se regocijaba con Dios. Se dice que muchas mujeres bailaron alrededor de Miriam cuando Israel salió de Egipto. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia y regresó, ellos también danzaron, ¿no? Es decir, después de una vida tan costosa, ¿no? Después, no hay más remedio que bailar. Cuán felices fuimos nosotros cuando recibimos la salvación, ¿verdad? David fue un bailarín. ¿Y qué significa cantor dulce? Que él significa que vivió emocionadamente, ¿no? Os Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, ¿no? David es el que sigue diciendo palabras emocionantes. Si lees los salmos, David realmente vivió con emoción y gran devoción por Dios. Entonces, David, él se consideró como un buen cantante también, ¿no? Fue realmente una persona que vivió una vida que agradaba a Dios y vivió toda su vida gracias a Dios. Y otra cosa es, vamos a buscar otra vez de nuevo, vamos a volver a 2 Samuel capítulo 23. Capítulo 5. Aquí aparecen los deseos de David. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Aquí aparece la palabra deseo, ¿verdad? ¿Qué deseo tuvo David? David también tuvo la vida eterna y su deseo era morar en la casa de Jehová para siempre. Era su gran deseo. Sin embargo, lo que más anhelaba era que el nombre de Dios fuese glorificado en todo el mundo. Ese fue su gran deseo. Así que David vio a Jesucristo venir como su descendiente, como descendiente de David, y vio a Dios cumpliendo este pacto eterno. Entonces anticipó la propagación del Evangelio por todo el mundo a través de Jesucristo, y vio la gloria del nombre de Dios. Y el deseo de David es porque estaba encantado de ver que el Evangelio se difundió por todo el mundo, y que Jesús iba a devolver a toda la humanidad de todo lo que perdió, todo lo que fracasó Adán, que Jesús iba a devolver todo lo que perdió Adán, ¿no? Vamos a buscar un momento Salmo 57. Salmo 57, versículo 5. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Este es el deseo de David. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ese fue el gran deseo de David. En el versículo 11 también, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. El deseo de David es que todas las naciones regresen al Señor. Así como Dios reina sobre Israel, Dios reina sobre el mundo, y todo el mundo tiene que conocer a Dios y creer en Dios y servir a Dios. Ese era el deseo más sincero de David. Vamos a buscar un momento Salmo 7. Salmo 7, versículo 7. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Y te rodeará congregación de pueblos,
Es decir, lo que quería David es que el Evangelio se predique en todo el mundo para que todas las naciones realmente se unan y realmente vivan para el Señor y centradas en el Señor, ¿verdad? Y en Salmo 18:49 está escrito: por tanto yo te confesaré entre las gentes, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, ¿no? Y en el Salmo 117:1 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y esta declaración también se cita en Romanos 15:11, ¿no? Así que David deseó desesperadamente que todas las personas conozcan a Dios. Y ese deseo también es nuestro deseo cuando muchas personas son salvas a través de nuestra iglesia y el Evangelio se predica a todo el mundo. ¿No es cierto que es el deseo de David y también nuestro deseo, y que es nuestro deseo desesperado, que más personas reciban la salvación? ¿No es este nuestro gran deseo? Entonces, en este 2 Samuel 23, este agradecimiento por parte de la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Este agradecimiento por haber sido salvo. Y también hoy tengo la gracia de mis padres y la ayuda de Dios. Y así lo dijo claramente, ¿no? En este 2 Samuel 23, el rey David. Y aunque no era todo suficiente, ¿no? Él está muy agradecido de que Dios haya usado a David y a su familia. Y David deseaba fervientemente que todas las personas alrededor del mundo regresaran a los brazos del Señor, reciban la salvación y sirvieran al Señor verdaderamente. Y yo lo que he hecho bien, ¿no? Es decir, como David, es que me he regocijado y he vivido con Dios. Y eso es lo que ha contado David. Ahora vamos a buscar un momento, Primero de Reyes, capítulo 2. Vamos a ver lo que le dijo David a su hijo Salomón. El mandato de David a Salomón, ¿no? Vamos a buscar Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David ya estaba a punto de morir, ¿no? Y llamó a su hijo Salomón. Y él dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. La razón por la que dijo esto es porque el mismo David también fue varón, fue hombre, ¿no? No existe nadie parecido en la historia de Israel como David, como una persona así de hombre, ¿no? Aquellos que tienen esa fe tan segura en Dios pueden verdaderamente convertirse en un hombre de Dios. Fue un hombre que se humilló y se exaltó a Dios. Tenía una fe muy segura en Dios. Era un hombre que exaltaba más a Dios, ¿no? Y debido a que él exaltaba más a Dios, porque como Saúl era un hombre ungido, aunque Saúl lo quiso matar a David, pero David tuvo esas oportunidades para matar a Saúl, pero aún así no quiso. ¿Por qué? Saúl entró en una cueva para cubrirse los pies, ¿no? Y Dios le dio una oportunidad a David para que lo matase, pero sin embargo solo le cortó un trozo del vestido de Saúl, ¿no? Y después de eso Dios los hizo dormir a todos, y los comandantes, todos militares, se durmieron, y había una lanza al lado de Saúl. Se le dio esa oportunidad para matar a Saúl, pero sin embargo, dado a que Saúl fue también ungido por Dios, él dijo: yo no voy a matar a Saúl con mis propias manos. Qué tan confiado, ¿no? Y si miramos a este David realmente fue un hombre. Mira que Saúl quiso matar a David, ¿no? Muchas veces, ¿no?
Pero una persona con un gran perdón es un gran hombre. Saúl continuamente hacía el mal. Pero David fue bueno hasta el final, aguantando hasta el final. Y mira que él podía matarlo, David podía matarlo, pero no lo mató. Por lo que Saúl derramó tantas lágrimas frente a David, por todo lo que estaba haciendo David por él. Si alguien ve a su enemigo lo dejará ir, pero como fue ungido, Saúl derramó lágrimas de emoción. También, viendo a David, fue realmente un recipiente grande, ¿no? David. Vamos a buscar un momento 1 Samuel capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26. 1 Samuel capítulo 26, versículo 25. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Aunque tenía muchas oportunidades para matar a Saúl, hasta el final, Saúl, que siempre estaba en contra de David, le dice: Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces, tú cosas grandes y prevalecerás, ¿no? David era un hombre con un gran corazón, era una persona que perdonaba mucho y no defraudaba en ningún caso, incluso en la batalla de Siclag, ¿no? Cuando David regresó de unirse al campo de batalla, Amalek, ¿no?, captura tanto a sus esposas en Ziklag, ¿no?, como a la gente de allí. Por lo tanto, incluso los guerreros de David intentaron rechazar a David, ¿no? Pero incluso en una situación de crisis así, se despertó, le rezó a Dios y finalmente fue a visitarlos a todos, ¿no? David es un gran hombre, fue un gran hombre. Y no se olvidó de las personas que le ayudaron, aunque sea un poco, mientras estaba deambulando por aquí y por allá, ¿no? Y cuando más tarde recuperó todo lo que le fue robado en la batalla de Siclag, él envió regalos a quienes lo ayudaron, a cada uno de ellos. David en ningún momento se olvidó de la gratitud. En 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, versículo 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, es decir, si siguen leyendo hasta el 30, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Mientras David era siendo perseguido, venía de un lugar a otro, es decir, aquellas personas que aunque lo ayudasen un poco, ¿no?, David expresó su gratitud así. Hay algunas excepciones, ¿no? Las personas de Zip, ¿no?, que son personas que intentaron matar a David acusándolo, excepto esa gente, todas las que realmente dieron gracia a David. David se mostró como un hombre, ¿no?, expresando su gratitud así. También ganó luchando contra un león y el oso. También luchó contra Goliat y ganó. Aunque luchó con Saúl durante mucho tiempo, también lo derrotó. Y también luchando y derrotando a las naciones alrededor de Israel para formar un reino unificado. Él es quien tira ese arco de bronce y es un hombre muy indulgente y con mucho corazón. Y como era un hombre
le dijo a Salomón, dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre, ¿no? Una persona que no tiene valor es una persona estrecha. Como una persona también egoísta puede convertirse en jefe si no puede ser honesto, quiere seguir poniendo excusas. Ese tipo de personas no son hombres, ¿no? Aquellos que se frustran fácilmente y se rinden fácilmente no son hombres. Saúl era un guerrero, ¿no? Luego se convirtió en hombre, pero al final no. Y luego ya la vida de Saúl empezó a ir cuesta abajo, ¿no? Y decían, Saúl hirió sus 1000 y David sus 10.000. Cuando escuchó eso se convirtió en un gran problema en el corazón de Saúl. Dice que yo he matado 1000 y David ha matado 10.000. Entonces, en ese momento prestó atención David, ¿no? Y atado por sus asuntos personales, ¿no? Que realmente podía ocuparse de sus asuntos. Pero realmente Saúl, el resto de su vida, ¿cómo la vivió? Desperdiciando completamente su vida para matar a David. Y su envidia y los celos hacen que su vida sean completamente extraña, ¿no? Esta es la vida de un egoísta, de lo contrario de un hombre, ¿no? Entonces, cuando te intrometes en cosas que no tienen nada que ver como un hombre, entonces no tiene nada que ver. A diferencia de Saúl, David fue realmente un gran hombre. Vamos a buscar un momento 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es decir, y se enojó Saúl en gran manera y se desagradó este dicho, ¿no? Entonces, en ese momento, se lamenta, ¿no?, de haber querido matar a David, pero realmente lo repite de nuevo. No solo pasó una vez, sino muchas veces, ¿no? Y finalmente, Saúl vivió desperdiciando su vida en matar a David y finalmente murió en un campo de batalla. Y David realmente fue un hombre, ¿no? Entonces, esfuérzate y sé hombre. Yo busqué la palabra de hombre, es que en coreano aparece como otra palabra, pero hombre es que fuese un hombre duro, ¿no? Es decir, un hombre que tiene que trabajar duramente para convertirse en un hombre. Entonces, ¿cómo te conviertes en una persona así? El mandato que dejó David a Salomón es el mismo mandato que Dios nos ha dejado a nosotros, por lo que nosotros tenemos que esforzarnos en ser un hombre. Entonces, ¿qué tipo de persona es un hombre? Tiene que ser honesto y ser capaz de admitir honestamente cuando algo está mal y decir, sí, me he equivocado. Esa persona que admite, ¿no? Las personas, esas tipos de personas son personas como hombres, ¿no? Ser como un hombre tiene que tener un corazón implacable. Si eres un hombre, es decir, un corazón grande, si eres un hombre que no sabe perdonar, entonces no puedes ser un hombre, ¿no? Entonces, en el comienzo del nuevo año, tienes que perdonar a cualquier persona que te pida perdón, ya que el Señor ha perdonado a una persona como yo también necesito actuar como una persona así, como un hombre. Entonces, ¿cómo es un hombre? Vamos a buscar un momento en Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos,
de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí. Y luego ahí se está refiriendo a los idolatras, ¿no? A los ídolos. Está diciendo que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digno, ¿no? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, lo que quiere decir es que tiene que darse cuenta que todos los ídolos son mentiras y tienen que alejarse completamente de los ídolos. Cuando Abraham entró en la tierra de Canaán, ¿no? Y echó a su ídolo de Ur de los Caldeos, ¿no? Y cuando Elías peleó contra el profeta Baal y el profeta Asera, entonces, y quita los ídolos, eso es ser un hombre. No arrodillarse frente a un ídolo es ser un hombre. Las personas que dicen, no voy a servir a los ídolos, eso es una persona que es un hombre, ¿no? Conocen a Daniel y sus 3 amigos. Incluso si mis 3 amigos están frente al fuego del horno, ¿no? Yo no adoraré a los ídolos. Tienes que elegir la manera de servir la palabra de Dios, ¿no? Alejarte de la idolatría y convertirte. ¿Y convertirte en qué? En una persona que guarda la palabra de Dios. Si vemos en Segundo Reyes, si vemos en el capítulo 2, Primero Reyes, dice, esfuérzate y sé un hombre, es decir, ¿qué quiere decir esto? De que seas una persona que observe los estatutos y mandamientos de Dios. Por eso Abraham también fue un hombre. Una persona que no es hombre, una persona que es así egoísta, ¿no? Es una persona que al fin y al cabo no puede hacer nada. Y Ruth, ¿no? Una mujer moabita que vivía en una tierra extranjera, Ruth y su suegra, ¿no? Y toda su familia y sus parientes, cuando llegaron a la tierra de Canaán, ¡qué valiente era! Y parecía un hombre esta Ruth. Una mujer también puede ser hombre. Es por eso que las personas que dan la espalda a las idolatrías son hombres. Una persona que es hombre también es aquella persona que aparta todo, lo deja todo y solo se dedica a servir a Dios, ¿no? Eso es la apariencia de una persona que está disciplinada, ¿no? Que está dispuesto a ser disciplinada. Es decir, una persona que es hombre. Vamos a buscar un momento Salmo 94. Salmos 94, versículo 12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Aquí dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes. Aquí no se refiere al hombre normal y corriente. En hebreo se refiere, ¿no? Cuando hemos leído la palabra esfuérzate y sé hombre, se refiere a este tipo de hombre. Es decir, aunque si tú eres castigado o reprendido por el Señor, lo tienes que recibir con gratitud, lo tienes que recibir como una dirección para desarrollar tu fe, y cuando te levantas de nuevo, eres como un hombre, ¿no? Por haber sido disciplinado, no tienes que deprimirse, ¿no? Sino que al haber sido reprendido por Dios, pues tienes que saber mirar hacia ti mismo, levantarte de nuevo, darte la vuelta y aferrarte al Señor otra vez, ¿no? Vamos a buscar un momento 1 Corintios 16. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El hombre que está firme en la fe es un hombre, ¿no? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. A pesar de que no importa qué tribulaciones, adversidades y dificultades puedan haber, cuando puedes vivir sin retraerse, sin frustrarse y aferrarse a la palabra, es vivir como un hombre. Entonces, cuando Israel conquistó la tierra de Canaán, las personas, excepto Josué y Caleb,
¿no? Los hijos de Anak son tan grandes y nosotros somos como saltamontes, ¿no? Los muros tocaban el cielo. No hay muro que toque el cielo realmente, ¿no? Ellos mismos decían, pueblo de Israel, decían, no podemos ganar, pero Josué y Caleb dijeron, ellos son nuestro arroz. Es nuestro pan, ¿no? Entonces, si tú tienes fe, ves al enemigo como si fuese un trozo de pan, al fin y al cabo, ¿no? Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces las personas que soportan las dificultades, los sufrimientos, son personas que son como hombres, ¿no? En el caso de Job, cuando sus 10 hijos murieron, y se perdieron todas sus propiedades, y aunque enfermaron, y soportaba bien todos los sufrimientos. Y Job fue un hombre, y José fue vendido a la edad de 17 años, pero viendo cómo soportaba todas las dificultades mientras trabajaba en silencio durante 13 años, ante la vista del Señor, ante los ojos del Señor, eso es ser un hombre. Ser un hombre significa que tienes que saber sacrificarte y también tienes que saber trabajar duro. Una persona que es egoísta, una persona que es individualista, esa persona no puede ser un hombre. Los que saben sacrificarse y los que saben trabajar, los que saben sufrir y saben trabajar, son los verdaderos hombres. Vamos a buscar un momento el capítulo 2 de Primero de Reyes. El capítulo 2 de Primero de Reyes, el versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Está escrito así. Es decir, tienes que esforzarte para convertirte en un hombre. Y para convertirte en un hombre necesitas esforzarte. Al vivir este mundo, tienes que ser valiente, varonilmente, fuertemente. Y tienes que llevar a cabo esa gran obra que el Señor te ha encomendado. Y para permanecer en pie, porque necesitamos un corazón valiente para llevar a las personas que nos rodean a los brazos del Señor. Entonces, para ello, tienes que esforzarte en ser hombre, ¿no? Y entonces tienes que seguir preparándote. Y en el versículo 3 está escrito, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Es decir, si tú quieres vivir conforme a la palabra de Dios, ¿cuántas contras nos podemos encontrar, ¿no? ¿Cuántas tentaciones nos podemos encontrar? Por eso está diciendo que se esfuerce, ¿no? Salomón se distrajo, ¿no? Con el paso del tiempo, y a pesar de que David dejó seriamente su mandato, ¿no? Pero finalmente Dios dijo que no tuviese muchas esposas, pero tuvo muchas esposas. Le dijo Dios a Salomón que no apilara mucha plata y oro, y lo hizo, ¿no? Y finalmente acabó idolatrando este Salomón. David dijo que tienes que ser hombre y vivir y trabajar duramente y morir como un hombre, ¿no? Sin embargo, lo más importante para convertirse en un hombre es un hombre que va a rescatar a esas almas. ¿Cuántas personas están yendo al infierno en esta tierra? Y esas personas que se están alejando, esas personas que se están yendo poco a poco al infierno. Pero las personas, esos hombres, ¿no?, que van hacia esas personas valientemente, saltan y las rescatan. A esas personas que estaban siendo moribundas, que estaban corriendo hacia lo más profundo del infierno. Las personas que se esfuerzan en rescatar a esas personas para salvarlas, esas personas son verdaderos hombres. Vamos a buscar un momento Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. 24 versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Hay esa muerte que te está llevando hacia el infierno, pero si tú lo dejas que se vaya a la muerte, esa persona no es un hombre, ¿no? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte.
La familia, dentro de una casa, los miembros de una familia están corriendo al infierno. Pero dice esa persona, yo no lo sé. Entonces, no hay nada más cobarde que esa persona. Si hay un incendio, ¿no es correcto gritar fuego cuando hay un incendio? Jesús dijo en Lucas 12, fuego vine a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Y Jesús dice que vino a meter fuego en la tierra, ¿no? El mejor hombre es Jesús para salvarnos. Él murió en la cruz, derramó su sangre preciosa en la cruz y fue crucificado en la cruz. Él mostró la apariencia más valiente para salvarnos. Él vino a arrojar fuego, es decir, esas almas que estaban en medio de las llamas. Pero solo un corazón ferviente y un corazón ardiente puede salvar esas almas. Esfuérzate y sé hombre. En la Biblia aparece el rey Joás. Si vemos se encuentra en 2 Reyes 13, el rey Joás, como bien sabemos, cuando Eliseo estaba ya muriendo, ¿no? Entonces, Eliseo siempre ha estado protegiendo a Israel y ahora como Eliseo muere, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y el rey estaba llorando. Ahora que el ejército árabe estaba continua invadiendo, ¿no? Entonces se preocupaba qué hacer. Entonces Eliseo le dije al rey, ¿no? Toma un arco y unas saetas. Luego pon tu mano sobre el arco y abre la ventana que da al oriente, ¿no? Y tira, y tirando de él. Es decir, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente, y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira, y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, ¿no? Entonces, y golpea la tierra, ¿no? Y él golpeó 3 veces y se detuvo, ¿no? Era como la saeta de salvación. Es muy obediente, ¿no? No sabe, muy obediente, es decir, Eliseo le decía, abre la ventana, pues abría la ventana, tira del arco, ahora lanza, tal, y él hacía todo lo que le decía. Y también golpeando la tierra, pues golpeó solo 3 veces, ¿no? Y se detuvo. Y Eliseo se enfadó muchísimo con él, enojado, ¿no? Le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Aram, ¿no? Que era el enemigo. ¿Y cuán sufre Israel debido a este Aram, ¿no? Entonces no hay no tenía ningún deseo de deshacerse de Aram. Entonces, incluso si eres obediente, es posible que no tengas pasión. Vivo en la iglesia, ¿no? Sin embargo, el entusiasmo puede ser menor. Joás recibió la flecha de la saeta de la salvación, ¿no? Y la saeta de la promesa, pero solo lo usó 3 veces. Lo mismo es cierto para nosotros. Nosotros podemos hacerlo mejor, podemos haber sido más valientes. Pero cuando miramos hacia atrás en el año, nuestra vida en fe ha sido demasiado baja. Puedo vivir con moderación, ¿no? Pero el Señor dice que tenemos que estar llenos. No solo el Señor nos dice que nos esforcemos, sino que nos tenemos que esforzar duramente, ¿no? Y tenemos que ser fiel, pero no fiel así sin más, tenemos que ser fiel hasta la muerte, ¿no? Y también, a la hora de hacer la ofrenda, no dice que no haga así con poco, sino que con mucho, ¿no? Dijo David, esfuérzate y sé hombre. No solo le dice que se convierte en un hombre y tal, sino que se esfuerce y se convierte en hombre, ¿no? Y es necesario trabajar duro. Y el Evangelio se ha predicado hasta el día de hoy porque han habido muchos hombres en este mundo, érase una vez, ¿no? Alrededor del siglo IV, hijo de un noble inglés llamado Petrica, es atacado por los irlandeses y fue llevado cautivo. Entonces, como prisionero y esclavo, un día escaparon milagrosamente. Y entonces esa persona sufrió tanto en Irlanda, pero cuando regresó a Inglaterra y su fe creció, él tuvo mucha pena por el pueblo irlandés, porque los irlandeses piensan que si atrapas a una persona, si no le cortas el cuello, piensan que
piensan que el alma de ese enemigo va a estar como molestando a las otras personas. Entonces por esa razón los degollan, ¿no? Son tan bárbaros y tan crueles allí, ¿no? Pero debido a sus pensamientos lamentables, ¿no? Él recibió como una formación misionera completa y entró a Irlanda para llevar a todas las personas a los brazos del Señor. Y cuando cayó el Imperio Romano, muchas personas huyeron a Irlanda, y ahí hubo una luz del Evangelio en Irlanda. Y ahora, en los siglos 7 y 8, después en Irlanda, una persona llamada Columba predicó sobre Escocia allí, y 12 personas fueron juntas. Y allí, nada más llegar, prendieron fuego a su barco, diciendo: nosotros, si no evangelizamos a este país, no nos vamos de aquí. Y por esa razón quemaron su propio barco. Y al fin y al cabo, esas personas acabaron todos en los brazos del Señor. Y esas personas son hombres verdaderos, ¿no? Johann Wesley, él dijo, ¿no?, que el mundo es como para él una parroquia, ¿no? Y vivió por el Evangelio toda su vida. Y Lutero también era un hombre. Era un monje, ¿no? Era como monje, pero finalmente él convirtió aproximadamente a la mitad de Europa como protestante, ¿no? Y D.L. Moody, Spurgeon, todas esas personas eran hombres, grandes hombres. Pero entre los libros que escribió C.T. Studd hay un libro llamado el Chocolate Soldier, ¿no? Todas las personas de la Biblia son como héroes, como hombres y personas valientes. Pero ahora hay muchos cristianos que caen como soldados de chocolate, ¿no?, cuando sale el sol, porque se derriten. Eso significa porque está viviendo sin pulso. Y no nos queda mucho tiempo para ir ante el Señor. En este año nuevo, a través de la palabra esfuérzate y sé hombre, tenemos que esforzarnos aún más para ser hombres y para convertirnos en el mayor de todos los hombres, ¿no? Y tenemos que trabajar duramente. E incluso, si hemos vivido mal hasta ahora, pero desde ahora en adelante vivimos bien, el valor de nuestra fe puede ser mucho mayor. Vamos a ver un último versículo, 2 Samuel 23, 17. Segundo Samuel 23, 17. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Como pastor, David a menudo bebía del pozo de Belén, ¿no? Pero estaba ocupado por los filisteos, ¿no? Una guarnición de los filisteos. Entonces él dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces estos 3 valientes lo escucharon, ¿no? Entonces, viendo casi toda su vida, ¿no?, fueron al campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, jugándose la vida, ¿no? Entonces David, viendo a estos 3 valientes, si él no hubiera dicho eso realmente, entonces estos 3 valientes a lo mejor hubieran muerto, ¿no? Entonces él dijo: ¿he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y dijo: Señor, esto no es agua, esto es sangre, ¿no? Es decir, aunque sea agua, puede tener tanto valor como la sangre si arriesgas tu vida, ¿no? Aunque la viuda, el dinero, aunque sea un dinero muy pequeño, pero para Dios, ese dinero pequeño que era lo todo para esa mujer, para Dios eso es lo todo también. Incluso si vive en la misma fe, si su corazón y su devoción tiene una fe sólida y el amor por el Señor entran en él, en su día puede ejercer un valor tremendamente mayor, ¿no? Aunque sea un tiempo corto, se le puede agregar un valor tremendo. Entonces, incluso si no hemos vivido bien en nuestra vida en fe hasta ahora, debemos de tomar una decisión y vivir adecuadamente lo que no hemos podido vivir hasta ahora. Y luego estar delante del Señor, mirando hacia atrás,
Hay muchas cosas por las que realmente agradezco al Señor, y hasta ahora el Señor me ha ayudado mucho, y creo que el Señor ayudará mucho a nuestra iglesia hasta el día en el que el Señor venga, y va a ayudar siempre a todos los miembros de nuestra iglesia. Es por eso que tenemos que tener siempre con un corazón de gratitud hacia el Señor. Tenemos que vivir por el Evangelio, por la gloria, por el Señor, el resto de nuestras vidas como personas salvas. Entonces, en este nuevo año, como David dejó su testamento, si nosotros trabajamos y obramos duramente todos juntos para ser un hombre, ¿no? Para que podamos predicar el Evangelio en muchas regiones en poco tiempo. Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, con tu preciosa sangre tú nos libraste del pecado, Señor, y toda esa gran gracia te lo agradecemos. A través de este retiro, todas las personas que están participando, Señor, te pedimos de que le ayudes en cada uno de ellos y que estés en medio de ellos, Señor, y que tu obra aparezca en medio de ellos, Señor, y que en este nuevo año podamos vivir valientemente y obedeciéndote a ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.